Quiero llevarte a la luz de la Escritura. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 20. Nos ponemos de pie. Disculpe que se pare y se siente, pero si tiene alguna queja, vaya con Dios. Primera carta de Juan, capítulo 4, 20, a las iglesias. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguno dice, yo amo a Dios, ¿alguien ama a Dios aquí? Ya, se puso el cuño. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Padre, te damos gracias por tu palabra. Enséñanos en esta mañana, Señor, a aprender de ella, a ser guiados por ti, Padre. Guíanos en ella. Quitamos toda preocupación de nuestra mente en esta mañana. Extendemos nuestros brazos al cielo en señal de adoración y abrimos nuestro corazón para que tú deposites en él la semilla que hemos escuchado. Llénalo de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento para poder hacer uso de esta palabra en el momento indicado. Gracias por tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Toma asiento en la presencia de Dios. Hoy quiero que tú prepares tu corazón, que tú lo sensibilices hoy. Que tú no permitas que ninguna área de tu corazón hoy tome control. Cualquier otro pensamiento tome control de una área de tu corazón. Hoy dedícale tu corazón completo al Señor. Yo quiero que te sensibilices con el corazón de Dios. ¿Por qué? Esta semana yo tuve un turno médico y yo estuve allí en la consulta del doctor y él estuvo esperando como 3 horas para que me vieran. Finalmente, cuando logré pasar, el doctor me vio. Pero sucede algo antes, es que Dios es bueno. Hay veces que nos lleva a una consulta y nos hace pasar rápido. Qué bueno, qué suerte tuve, salir rápido. Pero hay veces que el Señor no permite que sea así. Para recordarnos que somos igual que los otros y que todos tienen derecho y que todos son amados por Él. No solo nosotros tenemos el privilegio. Hay privilegios y favores que solo van a ser concedidos a aquellos que somos buenos, obedientes, santos delante de Dios, que somos justos. Pero hay cosas en las cuales el Señor no va a hacer distinción. Y cuando toca hacer la cola, toca hacer la cola. Cuando toca esperar, toca esperar. Pero yo entendí después por qué el Señor me había hecho esperar. Y sucedió algo frente a mis ojos que cautivó, que tocó nuestros corazones, que me hizo regresar al lugar donde el cristiano debe estar, donde el corazón del cristiano debe estar para ser sensible a la voz de Dios, para ser sensible al dolor humano, para ser sensible al prójimo. Vi una escena. Había entrado a la consulta, había muchas personas, pero había entrado a la consulta una persona que tenía una discapacidad. Puede ser un síndrome de Down, lo más seguro. Pero ella era una persona mayorcita, gordita. Y ustedes saben que ellos siempre tienen ese espíritu jocoso y entran riéndose y esto y juegan con las personas. Así estaba allí en aquella consulta. Y yo lo miraba, yo lo observaba, porque me gusta observar el comportamiento de las personas, me gusta aprender, me gusta ver. Y yo lo observaba y podía ver cuánta inocencia había en sus acciones, cuánto amor. Y de pronto sale de la consulta un señor que también tenía una discapacidad, pero física. No neuronal ni ningún tipo de discapacidad interna, era física. Tenía problemas en las rodillas quizás y venía con un andador él y detrás venía la señora también. Una persona aparentemente joven, no tenía 70 ni 80, quizás era por sus 60 y tanto. Pero parece que tuvo un accidente, tuvo alguna situación en su vida y venía también con esas sillitas que son de 4 gomas, que va caminando detrás y atrás venía la señora. Y cuando sale de la consulta y entra en el pasillo, en la sala de espera, aquel muchachito con aquel síndrome de Down lo ve. Y aquel muchachito con aquel síndrome de Down cuando lo ve sale corriendo y lo abraza. Y veo que el Señor también lo abraza. Y se quedan abrazados tremendo rato. Y no se decían palabras. Estaban así. Y no se decían palabras. Yo pude percibir, yo pude entender que aquel hombre quizás fue en algún momento de su vida su maestro, su cuidador. Que aquel hombre en algún momento de su vida puede haber sido quizás su profesor, no sé, quizás tuvo en algún momento de su vida
Quizás compartieron hasta el cuarto de un hospital. Nadie sabe de dónde salió ese amor recíproco. Pero lo cierto es que aquello tocó mi corazón porque pude ver en la acción de aquel niño con problemas y de aquel hombre discapacitado el amor de Dios entre ellos dos. Todos los que estaban ahí estaban en sus teléfonos, estaban hablando, no les importaba lo que estaba sucediendo. Pero el Señor me dijo, mira para ahí. Así yo quiero a mi pueblo, sensible, agradecido. Así yo quiero que mis hijos se comporten. ¿Por qué tengo que enseñarte lo que hace el mundo cuando la palabra mía ya te lo ha enseñado? Aquello tocó mi corazón. El hombre se separó de él. Ambos se separaron, casi sin quererse separar así. Se dijeron adiós. Y vi, cuando se sentó el muchachito con problemas esperando por su... Cuando se iba a sentar, que tomó un pañuelo en sus manos porque no tenía nada. Y empezó a hacer así, secarse sus ojos. Había llorado. Porque su abrazo, su acercamiento, no había sido fingido. No había sido practicado. No lloraron sus ojos, lloró su corazón. Se había acercado con pasión, se había acercado con verdad, se había acercado con amor. Se había acercado porque sentía el amor hacia esa persona. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros nos acercamos a los que amamos? ¿Cuándo fue la última vez? Porque te voy a hacer una pregunta. Porque aquello hubiera tocado tu corazón también, yo lo sé. Pero ¿cuántas veces nos hemos perdido la oportunidad de amar a los que nos rodean? ¿Cuántas veces nos hemos perdido la oportunidad de hacerlo? ¿Cuántas veces nos hemos negado la oportunidad, negado nosotros mismos, la oportunidad de ser felices? ¿Cuántas veces hemos dañado o hemos herido personas que nos rodean con nuestras palabras o nuestras acciones? ¿Cuántas veces? Si es tan fácil amar. Es más fácil amar que odiar. Es más fácil dar. Es más fácil abrazar porque te queda después un sentir, te queda después un dulce olor celestial en tu corazón porque amaste a alguien, porque hiciste una acción buena, porque diste amor. Cuando tú das amor, tú recibes el amor de Dios. Queda dentro de ti lo que quedó en aquel joven, que a pesar de su discapacidad, su corazón estaba sensible al amor de Dios. Queda en ti el abrazo de Dios porque cuando Él llora, cuando sus lágrimas salen, fueron un reflejo de su pasión, de su amor, de su inocencia. La Biblia nos enseña, hablando de los niños, dejar los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Y es verdad. Porque hace la comparación de que para poder entrar al cielo debemos volver a ser como niños. Pero al pasar por esta vida, por esta tierra, nos hemos llenado de maldad. Nos hemos llenado de prejuicio, nos hemos llenado de odio, nos hemos llenado de ira, nos hemos llenado de amargura. Y todo esto no nos permite acercarnos a los que amamos. Andamos en la calle violentamente, andamos como que ya estamos preparados para responder. Es verdad. Estamos viviendo un tiempo donde Dios necesita personas sensibles. Donde Dios debe ser mostrado al mundo. Y yo no hablo de que ser el débil
O humillarse delante de Dios es una señal de debilidad. No, humillarse delante de las personas, pedir perdón, es es fácil entenderlo, pero es una muestra de fortaleza, no debilidad. El mundo ve la humillación como una debilidad, pero Dios ve la debilidad como una fortaleza, porque se necesita ser fuerte para bajar la cabeza. Responder cualquiera responde. Alterarse cualquiera se altera. Dar la espalda cualquiera lo hace. Pero humillarse, pedir perdón, acercarse a las personas que uno ama, para eso se necesita fuerza. Lo demás todo lo hacemos. Por eso es necesario que nosotros entendamos la palabra de hoy en día, porque a partir de hoy usted tiene la oportunidad dada por Dios. Usted y yo, todos nosotros tenemos esa oportunidad de ser diferentes, de expresar el amor de Dios, si es que está en nosotros. Lucas 10, 30 al 34 dice lo siguiente. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, un sacerdote, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, un impío, un mundano, odiado por los judíos, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Movido a misericordia. Yo estoy predicando, estoy bajo este título: movidos a misericordia. Dice que fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. No te voy a leer lo que sigue después, pero si te quieres entrar, léelo. Pero dice que cuando se amaneció al otro día, le dio 2 denarios y le dijo al dueño del mesón: y lo que gaste él, lo que él necesite, ponlo a mi cuenta. Y se fue. Pasó un sacerdote y no volteó su mirada para ayudar al hombre necesitado. Pasó un levita y no volteó su mirada para ayudar al hombre necesitado. Ambos servidores de Dios, ambos que donde se esperaba que ayudaran, ambos que se esperara que mostraran el amor de Dios, y no lo hicieron. Y pasó un samaritano, odiado por los judíos, criticado por los judíos, señalados por los judíos, y extendió la mano al hombre. Y el Señor al final de la historia le dice a sus discípulos: ¿quién de ustedes fue el que hizo bien? Y ellos dijeron: el que hizo misericordia. Muchas veces nosotros, sí, fuimos llamados por Dios, pero muchas veces nos comportamos como ese sacerdote y como ese levita. Muchas veces estamos en un lugar y solo nosotros sabemos quién somos. Solo nosotros sabemos lo que cargamos y quién nos llamó, porque nadie más lo sabe, porque nuestras palabras y nuestras acciones carecen de protagonismo. Porque nadie sabe que representamos al cielo, porque no hablamos, porque no nos mostramos diferentes. ¿Por qué te dejas llevar por prejuicios de una sociedad, por pena, por el qué dirán? ¿Por qué vamos a ser igual que una sociedad que languidece poco a poco, que poco a poco se va desmoronando hasta convertirse en cenizas, cuando nosotros tenemos la oportunidad de ser diferentes? Porque cargamos el reino de Dios, porque cargamos el abrazo de Dios. ¿Por qué tenemos que esperar que un impío nos dé clases de amor, nos dé señales de buena fe? ¿Por qué? Porque hemos endurecido nuestros corazones. Porque hemos endurecido nuestros corazones. A veces, escucha bien, a veces aquellas personas que nosotros no conocemos, personas que no van a la iglesia, personas que no se han convertido, personas que no se congregan, nos dan lecciones de amor, las cuales nosotros, llamándonos cristianos, nunca hemos sabido dar. ¿No te ha pasado? Pero qué bueno Dios, que en ese momento nos corrige y nos hace ver la falta.
Y cuando oímos que aquel dijo, Dios te bendiga. Ah, Dios te bendiga. Ah, eres cristiano. ¿Y por qué no habías dicho Dios te bendiga? Nos pasa. Y digo, nos pasa. Y no debería ser así. Y no debería ser así. ¿Sabes cómo debería ser? Como te prediqué hace un tiempo atrás, que cuando Jesús estaba allí en la casa del sacerdote Caifás, que lo tenían preso y lo estaban golpeando, y Pedro estaba esperando en el patio, allí junto a los soldados, a ver lo que pasaba. Era un observador que se acercó a aquella mujer y le dijo, tú eres uno de ellos. Mujer, yo no sé de qué tú hablas, yo no conozco a ese hombre. Se acercó la otra mujer, mujer, yo no sé de qué tú hablas, yo no conozco a este hombre. Y cuando se acercaron a aquello, le dijeron, mira, estate tranquilo porque aún tus palabras te delatan. Cuando de verdad hablamos y actuamos como el Señor, nuestras palabras nos delatarán. Y qué hermoso es que nos delaten. Qué hermoso es que vean en nosotros su olor a gloria. Qué hermoso es que vean en nosotros la mansedumbre, la paz, la tranquilidad, la paciencia, el dominio propio. Qué hermoso es que no vean amargura. Que no nos vean insensibles, que nos vean sensibles al dolor humano. Qué hermoso es que vean en nosotros a Jesús. Lo que hizo en el libro de Reyes, creo que en el segundo libro de Reyes, lo que hizo posible que Jehová no destruyera a Jerusalén fue su amor. Y él mismo especifica, por amor a mi siervo David y por amor a mí mismo. Lo que hizo, lo que no permitió que el rey de Asiria entrara en Jerusalén y destruyera Jerusalén, fue el amor del Padre que no permitió que él entrara y lo hiciera. Y él mismo dice, por mí mismo, por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Lo que hizo que José perdonara a sus hermanos después que lo hayan traicionado, después que lo hayan abandonado, después que lo hayan vendido, fue el amor que había en José. Lo que hizo que la amistad que tenían Jonatán y David y nunca se hayan traicionado ni se hayan abandonado, estuviera ahí siempre, fue el amor que se tenían. Lo que hizo que aquel hijo que huyó de la casa, que gastó la herencia del padre o la parte que le tocaba, pero pudiera regresar a la casa y recibir nuevamente el abrazo de su padre, fue el amor del padre. La Biblia dice, y su padre, movido a misericordia. ¿Cuándo fue la última vez que te moviste a misericordia? ¿Cuándo fue la última vez que me moví a misericordia? Que nos movimos a misericordia. La última vez que perdonamos a alguien. La última vez que fuimos sensibles al Señor cuando el Señor quiere que no nos busquemos problemas con Él, sino que lo amemos. Pero para amarlo tenemos que decirle, yo no quiero ser rebelde, yo quiero ser como tú eres, Señor. Y el Señor te dice, perdona, soporta, espera. Oíste que fue dicho, pero ahora no será así. No es ojo por ojo, no es diente por diente. Ahora necesito que pongas tu otra mejilla. Sí, pero ya me golpearon esa. Sí, pero necesito ahora que pongas la otra para que te la golpeen también. Dios nos llamó, escucha bien, iglesia, a movernos en misericordia, no a ser indolentes al sufrimiento del prójimo. Y cuando hablo del prójimo, hablo del que está sentado a tu lado, pero hablo del que está allá afuera también. Muchas veces en nuestras vidas, ¿qué le pasa? Somos ásperos, inmovibles en nuestra posición, no cedemos. Tenemos el corazón endurecido y nos creamos un corazón duro. Y un corazón duro, te tengo una noticia, nunca va a responder a misericordia. Mira, Mateo capítulo 9, verso 9 al 13. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores
que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos, publicanos y pecadores. Mateo era un publicano. Mateo era cobrador de impuestos, algo odiado por los judíos porque ellos no querían. Eso era una profesión donde estas personas prácticamente le robaban al pueblo. Eran considerados ladrones. Si el César decía recojan 50 denarios por persona, ellos recogían 70. Eran ladrones, eran estafadores y tenían mala fama. Y a ese estafador, a ese ladrón, a ese de mala fama se acercó Jesús. Y dice que los pecadores y los publicanos que estaban ahí se sentaron en la mesa con Jesús. ¿Escucha esto? Juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos, cuando vieron esto los fariseos, siempre está el espíritu religioso, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mira, Jesús nunca se rodeó de personas, de gente perfecta. Jesús siempre se rodeó de personas. Sus discípulos no eran perfectos, eran imperfectos, así como tú y yo. Así como tú y yo. Te lo he dicho muchas veces. El mismo Santiago, cuando habló de Elías, dijo: y Elías fue un hombre sujeto a las mismas pasiones, a las mismas tentaciones que tú y yo. Y todos conocemos quién era Elías. Los que andaban con Jesús, ninguno de ellos era santo. Cuando usted lee la historia de cada Mateo, ya te lo dije, publicano, recaudador de impuestos. Cuando vemos la vida de Pedro, de Juan, la Biblia nos enseña que eran hombres del vulgo y sin letras. Es decir, no eran sabios, no eran entendidos, quizás no sabían ni escribir. Santiago y Juan, el mismo Jesús los apodó hijos del trueno, así que eran candela. Bartolomé, ¿se acuerdan aquel? Quizás ese Bartolomé es el mismo Natanael que has leído en la Biblia. ¿Se acuerdan de aquel que dijo: ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Tomás, el incrédulo. Es decir, Jesús nunca buscó personas perfectas. Jesús nunca buscó personas que ya tuvieran una carrera. Jesús nunca buscó personas que ya fueran conocidas por sus habilidades o por su forma de dirigirse o por ser líder. No, Jesús buscó personas imperfectas como tú y como yo. Personas que se equivocaban. Personas que quizás no fueron a la escuela. Personas que quizás no tuvieron la mejor educación. Jesús buscó ese tipo de personas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros venimos delante del Señor y creemos entregarle a Él la mejor adoración. Creemos entregarle a Él nuestra mejor alabanza. Nuestra vida está bien delante de Dios. Todo lo que yo hago le agrada a Dios. Yo estoy bien delante de Dios. Y no es así. Y no es así porque allí estaban aquellos que le preguntando. Y nosotros pensando que estaba bien. Y el Señor le dice: anda y ve y aprende. Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Sacrificamos delante del Señor, levantamos las manos y estamos. ¿Y dónde está la misericordia? Misericordia quiero y no sacrificio. Oseas capítulo 6, verso 6. Habla lo mismo. Misericordia quiero, dice el Señor. De nada nos vale adorar a Dios y no tener paz con los hombres. De nada. Porque es un amor fingido. Si no somos capaces de amar al prójimo, si no somos capaces de amar a aquellos que nos rodean, si no somos capaces de perdonar, no amamos a Dios. No se engañen, no se vista que no va. No amamos a Dios. ¿Dónde está el amor de Dios? No me interesan tus justificaciones. A Dios no le interesan. Porque Jesús sabe. Porque el Señor sabe lo que estás pasando. Él lo sabe. Él sabe lo que estás sufriendo. Pero Él no te está diciendo pobrecito. Te está diciendo: borra. Empínate. Camina con la frente en alto. Soporta, resiste. Él no está pasando de la mano a tu debilidad. Él está fortaleciéndote en medio de tu debilidad.
Nunca podremos cautivar el corazón de Dios con justificaciones, jamás. Sí con acciones. Sí con acciones. Hermanos, hay personas aquí adentro, al igual que allá afuera, que necesitan hoy que tú las abraces. Que necesitan hoy que Jesús las abrace. ¿Y cómo Jesús las abraza? Mira, hermano, ven un momentico para yo enseñarle a ellos cómo Jesús los abraza. ¿Sabes cómo Jesús lo abraza a él? Cuando yo me acerco y lo abrazo a él. Cuando yo me acerco y lo abrazo a él, es Jesús abrazándolo a él. Entendamos esto. Y eso es lo que quiere el Señor hacer en nuestras vidas. Que seamos sensibles. Cuando ellos se gozan, tú te goces. Pero cuando ella sufre, tú sufras. Porque eso es lo que mueve. Eso es lo que de verdad vale en el corazón del cristiano. Cuando tú lees la palabra en el Evangelio de Mateo capítulo 8, la Biblia dice que un leproso se acercó a Jesús. Las personas le huyen a los leprosos. Oh, no te acerques, Señor. Pero la Biblia dice que Jesús se acercó y le tomó la mano y le dijo: Maestro, si quieres me puedes sanar. Y él dijo: si quieres, si quiero ser sano. Y la lepra huyó. Dice que le tomó la mano. Es decir, no hizo acepción de personas. No. El sistema le decía: no te acerques, te contamina. Pero si me contamino, me contamino. La reina Esther, cuando estaba allí frente al rey y frente al pueblo, se metió 3 días de ayuno y le dijeron: tú sabes la palabra del rey, si no levanta su espada, dijo: que me haga y me deshaga, pero yo voy a hacer lo que me toca hacer como hija de Dios. Y Dios nunca deja en vergüenza a un hijo suyo. Usted sabe cuál fue el final de Esther. Lucas capítulo 4, 18 al 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Nos encanta leer esta porción de la palabra que también está escrita en el libro de Isaías. El profeta nos habla cuando Jesús entró allí a la sinagoga, les fue dado el rollo del profeta Isaías y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí. Nos encanta: oh, estoy poderoso, estoy con autoridad. Sí, pero no es solo eso. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los que están libres, a los que están cautivos. Me dio poder para darle vista a los que están ciegos. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús no dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí para bendecir mi economía. Puede ser que esté ahí y bendiga tu economía, pero no era la función. Jesús no dijo: el Espíritu del Señor está sobre mi vida para bendecirme, para tener privilegios, para sentirme poderoso. Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre ti para sanar, para libertar, para bendecir. No podemos hacer mal uso de su Espíritu, porque no nos respalda a Dios. Yo no sé cuál es tu condición en tu centro de trabajo. No sé quién pueda ser quien esté en tu centro de trabajo causándote un problema, o un vecino, o alguien conocido. Pero una cosa se te digo: si tú te acercas a esa persona, si tú le pides perdón, si tú lo abrazas, tú vas a destruir cualquier arma que se haya forjado en el corazón de esa persona. Porque la palabra suave aplaca la ira. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Muchas veces pensamos que no, pero sí. ¿Sabes por qué no damos el amor de Dios? Porque muchas veces tenemos una vida amargada. Vivimos amargados por dentro.
Vivimos con recuerdos que ya pasaron, de lo que nos hicieron, de lo que nos hicieron sufrir, de aquello que nunca vamos o que no queremos perdonar. ¿Por qué? Una gran cantidad de cristianos viven en amargura. Una gran cantidad, no son pocos, una gran cantidad. Y lo peor es que han permitido que esta amargura eche raíz en sus corazones. Te voy a explicar cómo funciona la amargura. ¿Usted tiene patio en su casa? ¿Usted ha visto la mala hierba que sale junto a la buena hierba? Es como la mala hierba, sale donde sea. Es decir, sale con raíces profundas y contamina la buena hierba. La amargura no es una hierba que crece en la superficie, sino en lo profundo del corazón. Comienzan a nacer de adentro del corazón para afuera, de adentro del corazón del cristiano hacia afuera. Y poco a poco, de una u otra forma, comienza a hacer. ¿Qué comienza a hacer? A dañar la buena hierba. ¿Cuál es la buena hierba? Comienza a dañar las condiciones buenas, o comienza a dañar las intenciones buenas que antes había en ese corazón, y comienza a mutilarla. Si algo bueno estuvo presente, la mala hierba, la amargura, esas raíces, lo hace desaparecer. Y solo hay espacio, ¿para qué, pastor? Para la ira, para los gritos. Y el apóstol mismo nos dice que no sea hallado en vosotros ni ira, ni gritos, ni soberbia, ni enojo. Y hay tremenda lista ahí. Que no sea llamado el cristiano o conocido por estas cualidades. La persona amargada. 4 puntos. Y no lo estoy señalando, escuche bien. Analicémonos. Si de verdad cargamos ese espíritu y necesitamos deshacernos de él para poder entregar el amor de Dios a los que nos rodean. 4 cosas de la persona amargada. La primera, continuamente habla del mismo asunto. No pasa la página. No perdona lo que pueda haber pasado. La ira domina su corazón. No, ríense. Pero de lo que hoy se ríen puede ser un pecado grande, por lo menos para Dios. La persona amargada continuamente está recordando lo que le hicieron. Está recordando lo que pasó, lo que no le dieron, lo que se olvidaron hacer por ella. Pero hace 3 años tú le diste 5 manzanas a Yuli y 5 manzanas a Gili y a mí no me diste ninguna. Hace 3 años. No pasa la página. Y todo ese tiempo las raíces no se desaparecen, no se secan. Se comienzan a meter hasta lo profundo del corazón y comienza a arrancar. Si hubieron buenas intenciones, comienza a arrancarlas. Segundo, no tiene control de sí mismo o de sí misma. La persona que carga con ese espíritu de amargura mantiene la ira al 100%, la soberbia al 100%. Es una persona respondona, es una persona grosera. Amargura. No es una mala persona, escuche bien. No somos malos por tener amargura, nos comportamos mal por cargar la amargura. Tenemos que arrancarla de nuestros corazones. Pierde los estribos fácilmente, es decir, no tiene paciencia. No tiene paciencia. Tercero, su estado físico interno es deprimente. Aunque aparenta perfección por fuera, no hay plenitud y paz en su interior. Porque la amargura no lo permite. Porque por dentro hay una guerra. Por dentro hay una revolución de pensamientos en esa persona. Porque no suelta la carga. Cuarto, y esto sí es normal que también lo haga. Intenta reclutar a otros para que compartan, aprueben y justifiquen sus acciones o proceder. Generalmente se te acerca y te cuenta lo que está pasando para que tú le digas, tienes toda la razón en actuar así. Esto no solo va con el amigo. Esto puede pasarme a mí, a ella. ¿Sí? A usted, su esposa. A ustedes dos. Esto nos puede pasar entre los cónyuges. Porque se sienten víctimas. Y solo
solo sienten liberación cuando la persona que supuestamente los dañó se humilla delante de ellos y les pide perdón. Todo esto que acabamos de leer, al final de todo es el resultado de una falta de perdón muy grande que contamina el corazón del hombre. Cuando usted no perdona, su corazón se llena de amargura y se llena de ira. Y nadie con amargura, con ira y con falta de perdón puede amar a su prójimo. Nadie. Necesitamos limpiar nuestras sábanas, nuestros vestidos. Necesitamos decirle como le dijo David: límpiame con hisopo, hazme más blanco que la nieve. Te pregunto, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a que el Señor te limpie? Comienza perdonando hoy. Y eso me va a decir que sí estás dispuesto. Comienza acercándote hoy a esos que tienes al lado. Bueno, yo me voy a acercar, pastor, pero yo no lo voy a amar. Bueno, si no lo puedes amar, no lo ames, pero acércate y demuéstrale, aunque sea, de que tú estás ahí. Y poco a poco lo vas a amar cuando tu corazón se limpie. Es un ejercicio. Es más fácil cargar con el perdón y el amor que no con la ira, la soberbia, con el ego y con la culpa. Porque eso te destruye. Eso te destruye. Cuando usted lee la Biblia dice que cuando Jacob le robó la bendición a Esaú, el padre llamó: ven acá, hijo, bueno, voy a orar por ti, pero ya yo le di la bendición a tu hermano. Imagínate, me engañó, pero ya yo se la di. No es fácil. Y la Biblia dice que Esaú rechazó la bendición del padre. ¿Y por qué lo hizo? Porque su corazón se llenó de amargura en ese momento y la ira tomó control. Se perdió la oportunidad de fluir con una vida de paz y armonía. Pasaron muchos años y esos años le sirvieron a Esaú olvidar. Le sirvieron para olvidar. Le sirvieron para perdonar. Y entonces en el encuentro entre Jacob y Esaú, era Jacob el que tenía miedo de Esaú, cuando ya Esaú tenía un corazón limpio y transparente. Y cuando se acercó Jacob a Esaú, se acercó con miedo y Esaú lo amó, porque ya había sido trabajado por el Señor. ¿Ven la diferencia? Al principio te quiero matar, al principio te voy a desaparecer, donde esté lo voy a matar. Él mismo lo habló, la madre de Jacob se lo dijo: vete que tu hermano te quiere matar. Y ya después no lo hizo. ¿Por qué? Porque le dio la oportunidad al Señor que trabajara en su corazón. Esa es la diferencia, que no le damos la oportunidad a Dios para que arranque la amargura. Seguimos alimentándola. Pero pastor, ya voy a cerrar. Usted no sabe lo que yo he pasado. Usted no sabe cuántas personas me han rechazado. A cuántas personas le he tratado de extender la mano y ni caso me han hecho. Usted no sabe, pastor. Pastor, yo tengo derecho a sentirme así. Pastor, yo tengo derecho a comportarme de esa forma. Quizás tú creas que tienes derecho a comportarte de esa forma, pero recuerda las palabras que te hablé de Pablo. Recuerda las traiciones que le hizo Dema, Alejandro el Calderero. Recuerda las traiciones que le hicieron todos ellos. Recuerda las traiciones de Bernabé. Recuerda que todos ellos fueron traicionados. Pero si no te basta con eso, te voy a recordar más. La Biblia me enseña que Dalila reveló el secreto de Sansón. Sansón no lo dio por eso. La Biblia nos enseña que José pudo perdonar a sus hermanos de corazón, porque nunca permitió, ni en los tiempos que que lo habían vendido, ni en los tiempos que trabajó en casa de Potifar, ni en los tiempos que estuvo en la cárcel, que la ira, que la amargura llenara su corazón. ¿Sabes por qué Dios se movía en el corazón de José? ¿Sabes por qué José tenía esa intimidad con Dios y tenía esa revelación con Dios? Porque no permitió que las tinieblas tomaran parte de su corazón. Y Dios lo seguía usando. Y allí lo sentó, segundo hombre de Egipto después de Faraón. Pero la Biblia nos enseña el mejor de todos los ejemplos.
Y es el ejemplo de Jesús. Allí estuvo Judas, que no le pagó bien, lo traicionó. Pero todo el tiempo Jesús supo cuál era el final de Judas. Y no lo separó y no lo apartó. Allí lo dejó. Quiero decirte algo, hermano. Todos ellos tuvieron motivos para odiar. Todos ellos tuvieron motivo para darle la espalda a aquellos que estaban a su alrededor. Porque ellos fueron dañados con traiciones, con soledad, con abandono. Ellos fueron dañados y no lo hicieron. Y no lo hicieron. No tienes el derecho legal de tú mantener eso en tu corazón si Jesús no lo hizo. No tienes el derecho legal de contaminar el corazón, el templo del Espíritu Santo, con cosas que no vienen de Dios. Tienes que limpiar tu corazón. Esto no es no puedo. No puedes porque no te quieres poner en las manos de Dios. Tienes que limpiar tu corazón para demostrarle al mundo que somos sensibles al dolor del prójimo. Que vemos a alguien que nos ayudó en el pasado y corramos a él, a sus brazos y le decimos gracias por la ayuda que me diste cuando llegué a este país. Gracias por las puertas que abriste. Gracias porque cuando nadie me acogió, tú me acogiste. Cuando nadie creía en mí, tú creíste en mí. Gracias por haber estado ahí. Gracias, pero te doy más gracias porque aunque yo te fallé, aunque yo te traicioné, aunque yo te abandoné, tú me seguiste amando. Es hora de hacer eso. Ponte de pie. El Señor Jesús nos dijo en Mateo capítulo 11: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Iglesia, yo no sé lo que has pasado, yo no sé por dónde has estado transitando en los últimos años, en los últimos meses, en las últimas semanas o en los últimos días. Yo no sé. Pero el Padre sí sabe. Y hoy el Padre te está diciendo: basta ya de cargar cargas que no te pertenecen. Basta ya de traer a tus pensamientos lo que ha pasado en el pasado. Basta ya de autoaniquilarte, basta ya de meterte en prisiones que no te pertenecen. Porque yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Hoy el Señor te está diciendo: basta ya. Mira, puedes tener muchas justificaciones. Cuéntaselas a Dios, pero ya conoces la respuesta de Él. Cuéntaselas, pero ya conoces la respuesta del Señor. Aprende de Jesús. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si esa palabra hubiera salido de mí, usted podría decir: oh, el pastor es la vanagloria, el pastor es un creído. Pero salió de Jesús. Aprended de mí. Y yo nunca dudaría de la palabra del Señor. Sé que es manso y humilde de corazón. Porque soportar, aguantar y perdonar solo se puede hacer con un corazón manso y humilde. Con un corazón manso y humilde. Vamos a pedirle al Señor. Ministranos con algo hermoso, niña. Vamos a pedirle al Señor que nos permita soltar las cargas que hemos cargado hasta ahora. Que todo aquello, escucha bien, que nos ha estado atrasando, que nos ha estado golpeando, nos ha estado encarcelando, nos ha estado mutilando poco a poco. Y tú sabes lo que te estoy hablando. Se vaya de nuestras vidas hoy. Porque Dios te quiere libre. Dios no te quiere en prisiones, no te quiere esclavo del pecado. Porque tú no eres un esclavo del pecado. Tú eres un agente libre. Cargas el reino, cargas el aire, cargas la luz, cargas la divinidad. Tú cargas los poderes del reino. No es legal que tú cargues con la oscuridad y con las tinieblas. Ora. Habla con el Padre.